Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero TRC. Yo soy Paco Rodríguez y me da mucho gusto saludar en esta ocasión a dos personalidades aquí de la Universidad Iberoamericana. A la izquierda está el periodista, escritor, catedrático de la Universidad Jaime Muñoz. Jaime, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Paco, por invitarme. Y también tenemos al tocayo Francisco Javier Ramírez Calderón, catedrático, sociólogo también aquí de la Universidad. Javier, muchas gracias. Gracias, Paco. Buenos días, Jaime. Buenos días. Y bueno, pues estamos aquí para hablar de un tema que pues nos atañe a todos, como es el tema de las elecciones en nuestro país que se vivirán, que las campañas que ya las estamos viviendo y las votaciones el próximo 1 de julio. El Universal trae un reloj ahí, un cronómetro, y dice que faltan 17 días y 13 horas para las elecciones. Ayer vivimos el tercero y último debate entre los 4 candidatos que compiten a la presidencia. Y bueno, a estos 17 días de salir todos a votar, Jaime, Javier, ¿qué es lo que nos espera, pues? Estos 17 días, ¿creen ustedes? Se habla de que hay un 20% de indecisos. ¿Realmente es esta cantidad de indecisos? ¿Se definieron cuestiones ayer en el debate? ¿Qué opinas tú, Javier? Bueno, yo primero tenemos, estos números vienen de encuestas, ¿sí? Y como encuestas, pues son una especie de fotografía en cierto momento de ciertas personas, ciertos lugares, lo que nos da lógicamente pues un punto de referencia, pero no quiere decir que esto sea así. Partiendo de eso, de las encuestas que se generan, las estadísticas, pues recuerdo, me parece la del Coparmex, una que acaba de salir, creo que antier, donde estaban hablando todavía de cerca de 40, entre 38 y 42 de indecisos. Uh-huh. Me parece que si le damos un crédito a las encuestas y especialmente a esta, pues si hay una disputa importante, es decir, uh-huh. Estamos hablando, Mid y Anaya andan entre 24, 26, ¿no? Entonces, sí. Ahí hay todavía pues muchos votos potenciales. Me parece que hay algo importante cuando las personas lleguen a la casilla, que uh-huh. estén solos, ya con el momento de votar. Me parece que para algunos va a ser muy importante o va a surtir efecto las campañas del miedo, las campañas que se han hecho en contra, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Me parece que sí es un factor que puede jugar en contra en ese momento, esa subjetividad. Jaime, ¿coincides o tú crees que ya están definidas estas elecciones en favor del candidato aparentemente puntero que es Andrés Manuel López Obrador? Bueno, hay dos posiciones. La primera es que este arroz ya se coció, como dijo el hermano de Margarita Zavala, Juan Ignacio Zavala, en el programa de Ciro Gómez Leiva. Y la otra posición es que todavía está la moneda en el aire, valga el lugar común. La moneda está en el aire, ¿por qué razón? Porque hay un número, se supone, de indecisos, de personas que no han decidido su voto, y eso es lo que podría dar al traste con el presunto triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, si vemos los antecedentes inmediatos en campañas federales, es decir, la campaña de 2012, 2006, incluso la de 2000 de Fox, nos daremos cuenta que en general las encuestas más o menos han atinado a definir el ganador de antemano. Es decir, incluso en la campaña más apretada, que fue la de 2006, entre Calderón y López Obrador, el margen fue minúsculo, pero de alguna forma, por lo menos de manera artificiosa, lo habían inflado a Calderón para que quedara en los rangos del margen de error, y así fue, ¿verdad? La diferencia fue de menos de medio punto. En este caso, bueno, estamos hablando de que la mayoría de las encuestas de las encuestadoras confiables hablan de 18, 22, a veces hasta más, 25, 26 puntos de diferencia. Eso parece prácticamente irremontable a estas alturas de la competencia.
Algunos dicen incluso que en cualquier otro país esto ya estaría absolutamente definido, que las campañas serían la jornada electoral sería un trámite, incluso los competidores que van por debajo de las encuestas tendrían que ir a votar y convocar a sus votantes sabiendo de antemano que ya no iba a pasar nada. Pero en México esto no lo podemos asegurar. Yo creo que el sistema todavía va a dar algunos coletazos, se va a defender para evitar que gane López Obrador, pero francamente veo muy difícil. ¿Por qué razón? Veo muy difícil que pase algo así, porque en general creo que es sincero el número de votantes a favor de López Obrador, más allá de sus limitaciones y más allá de los problemas que ha enfrentado Morena y de las acusaciones que ha recibido. Creo que en general la indignación, en algunos casos rayando en el odio, la desesperación ha provocado que Morena y sus aliados capitalicen este voto, y por eso mismo creo que va a ganar. Para mí ya está decidido. Oye, Javier, pero este odio del que habla Jaime, de esta indignación por parte de la ciudadanía, pareciera que también en este periodo electoral surge la indignación y el odio hacia Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sobre todo en esta asociación que se le hace a un tema de fascismo, ¿no? De comunismo, de socialismo, etcétera. ¿Crees que alcance en esta ocasión esta propaganda para demeritar al candidato de Morena? Me voy a ir un poquito más atrás. Hace unas semanas escuché a quien diseñó la frase López Obrador es un peligro para México, y le pregunta al entrevistador, ¿y lo es? Dice, no, nunca lo ha sido. ¿Sí? Sin embargo, fue muy efectiva la frase, tan efectiva que sigue siendo vigente. Antonio Solá. Gracias Jaime. Sí, entonces esto nos lleva también a un punto hasta donde los medios están influyendo o pueden influir una decisión de voto, ¿sí? Hasta donde pueden crear una percepción de la realidad, la percepción también de un candidato u otro candidato, ¿no? En este caso de Andrés Manuel, que sí se ha hablado mucho de que comunista, socialista, que no va a ser como Venezuela, que no va a ser como Cuba, etcétera, etcétera. Y la otra es que se le ha acusado de populista. Sin embargo, el populismo no hay que confundir, es una forma de organización política muy importante que se dio en América Latina, se dio aquí con Lázaro Cárdenas, se dio en Argentina con el peronismo, sí, y mucha gente está confundiendo de manera, pues quiero pensar, desde una gran ignorancia, ¿no? Porque confunden populismo con ser populachero, por una parte. Por otra, efectivamente, sí, esta campaña ha generado un impacto en considerar a Andrés Manuel como un peligro para México, ¿sí? Eso es innegable. Y en mucha gente sí está haciendo mella. La otra es que cómo se le está criticando, cuestionando y etiquetando a Andrés Manuel López Obrador cuando finalmente tenemos un partido revolucionario institucional que veamos cómo anda la gasolina, veamos cómo andan los servicios de salud, hablemos de lo que la gente le está pasando en estos momentos. No completa para comer, no completa para la renta, el gas está carísimo, somos un país productor de petróleo, de gas, etcétera, etcétera, y es carísimo, ¿sí? Por una parte. La otra, los altos niveles de corrupción, de inseguridad. Sí, yo creo que sí hay un odio y hay un encono ahorita es fundamentalmente contra el partido gobernante. Sí, eso es una realidad. O sea, se podrá decir muchas cosas de Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, ahí está la Ciudad de México, la gobernó, una ciudad de las, si no la más grande, las más grandes a nivel mundial, y desde que entró Andrés Manuel no la ha soltado, PRD. ¿Sí? Sí, eso me parece que es sumamente importante. PRD y ahora, y ahora en teoría Morena será quien gane la elección. Y otra cosa que se me hace a mí muy, muy grave, el pragmatismo que hay en todos los partidos políticos. Es decir, si viene Napoleón Gómez Urrutia, viene. Si el nieto de fulanita, viene. O sea, todos los partidos están agarrando, como que integrando a quien creen les puede servir.
Y me parece que todavía debe de existir una congruencia política, una congruencia en cuanto a ideología, y que ahorita se diluyeron las ideologías. Por ejemplo, PRD y PAN. No, eso no es como el agua del aceite. Es como el agua del aceite, sí, pero de una manera sumamente, yo diría, con falta de ética política, con falta de una ideología política. Y la pregunta aquí es, pues si son capaces de negociar con quien sea y hasta de vender su alma al diablo por llegar a la presidencia, ¿qué va a pasar cuando lleguen? Pero eso lo vemos en todos los candidatos. Pero ahora tenemos, así en todos los candidatos, eso no se escapa nadie. Eso se me hace muy, muy grave. Y la otra, en esta misma línea, es cuando dicen que Morena y PRD son de izquierda. Yo cuestionaría muchísimo, que si realmente son posturas de izquierda. Un ejemplo, ayer le preguntan a modo, y me parece muy a modo, a López Obrador: ¿consideras que la pobreza es estructural? O sea, cualquier estudiante de ciencias políticas de primer mes del primer semestre sabe que es estructural. Y dice, no, es la corrupción. O sea, sí, o sea, ahí hay cuestiones de que cualquier persona de izquierda sabe, no izquierda, alguien que sea más o menos enterado de esto, sabe cuál es la situación. Pero volvemos, las izquierdas, las derechas, los centros también están todos integrados, y por eso a mí se me hace así como que hasta infantil el que digan que la izquierda y la derecha ya no son las divisiones como tal, ya se perdieron, y esto se expresa precisamente en ese gran pragmatismo pues chapulinesco, ¿no? Es impresionante lo que estamos viendo en estas elecciones. Oye, Jaime, pero si hablamos de que en ese sentido pues todos los candidatos y los partidos son iguales, ¿por qué, tú que dices que este arroz ya se coció, por qué va a ganar o por qué está tan arriba Andrés Manuel López Obrador? ¿Es por este discurso de decir que todo es la corrupción, de que hay una mafia del poder, o de dónde viene que esté tan arriba, al menos en las encuestas? Bueno, la respuesta a esa pregunta puede tener derivaciones múltiples. Quizá, bueno, el arraigo que ha logrado López Obrador en 18 años de estar en campaña se está viendo reflejado en esta ocasión, pero también la manera como él ha interpretado, a lo mejor de forma intuitiva y no tan reflexiva como creemos, el malestar de la gente. Le ha dedicado un discurso simple, a veces hasta simplón, relacionado con la corrupción, con el apoyo a los jóvenes, a los ancianos, a los pobres, con la inserción de todos los estudiantes en las universidades, en las escuelas, no permitir que ningún joven sea excluido. En fin, su discurso ha sido muy sencillo, y en ese sentido ha confluido con el malestar, con la irritación de la que hemos hablado. Es decir, ha capitalizado esa indignación popular con una serie de ideas que la gente interpreta de manera muy fácil. Pero entonces él se escapa de esta indignación al sistema de partidos, a la llamada partidocracia. Pues es por lo menos el que más antisistema ha sido en los últimos años. No creo yo que haya sido Anaya. Anaya es un antisistema rezagado, que llegó al cuarto para las 12 a esta posición. Durante todos los años anteriores pactó con los gobiernos, participó del PAN, del gobierno de Calderón, fue jefe de su partido y llegaron a acuerdos con el PRI, etcétera. Entonces, el que ha sido antisistema, y por ejemplo en el caso de los gasolinazos, de la reforma energética, ahí está, Morena cero votos a favor, ¿sí? Todos en contra en su bancada. Eso es incontestable. Es decir, el grupo que ha manifestado, y creo que la gente lo ha percibido así, más oposición al actual estado de cosas es el grupo de Morena, encabezado por López Obrador. Javier habla de este pragmatismo del que ahora todos estamos viendo. Bueno, es un signo de los tiempos. Las ideologías de alguna forma se han ido diluyendo. Vivimos, como dice Bauman, tiempos líquidos. Todo está más relajado, ya no estamos como en los 60s, en donde se era comunista puro o fascista puro. Ahora pues ya hay grupos políticos
en los que coinciden un montón de formas de pensamiento, de ideologías, y lo más importante es acceder al poder para desde allí tratar de hacer cambios si se desea, o dejar las cosas como están si se desea también. Yo creo que el proyecto de López Obrador es un proyecto ciertamente conservador, no es de izquierda. Es un gobierno que aspira a ser un poco como lo que es el peronismo en la Argentina, un gobierno de rasgos populares, nacionalistas, dentro de un espacio, el mundo que ahora está globalizado. Ahora es más difícil cerrarse, por ejemplo, a la inversión extranjera, cerrarse a las influencias del exterior. Sin embargo, creo yo que todavía es posible rescatar algo de este naufragio, y en ese sentido la insistencia en la corrupción de parte de López Obrador es una insistencia válida, me parece, porque es uno de los lastres más pesados que tenemos los mexicanos. En la medida en que se abata ese cáncer, yo creo que vamos a salir adelante. Si seguimos padeciéndola como la padecemos hasta ahora, la corrupción, vamos a seguir atorados. En ese sentido, también es importante rescatar que la propia figura individual de López Obrador está muy vinculada con la honestidad. El sistema ha podido despedazarlo cuantas veces ha querido, pero no puede hacerle nada, porque la imagen que tiene es la imagen que corresponde con la realidad. Es decir, la imagen de un hombre austero, de un hombre sobrio, de un hombre sencillo, de un hombre que viaja en clase turista en los aviones, que anda sin custodios, que no vive con ostentaciones, etcétera. Eso tranquiliza mucho a la gente y por lo menos le hace ver, bueno, este tipo es esto otro, le achacan mil cosas y mil defectos en los medios y demás, pero por lo menos parece que es honrado. Eso le ha también granjeado muchos puntos a favor a López Obrador. En el terreno de las propuestas, que es muchas veces lo que se le critica a los candidatos, sobre todo porque no despliegan los cómos, ¿no? Ayer en el debate vimos algunas propuestas de algunos, ¿no? Andrés Manuel propuso eliminar el seguro popular, por ejemplo. Insiste con el asunto de no aumentar impuestos, no a los gasolinazos, cancelar la reforma educativa. Ricardo Anaya, igual, no aumentar impuestos, entregar tablets y celulares en las escuelas, dotar de internet a las escuelas. López Obrador doblar el salario mínimo. También Anaya. Jaime Rodríguez Calderón el Bronco. También es Bronco. Aparte aparte de pero no mucho mano. Aparte de aquella propuesta de mochar manos, allá también se aventó una que pasó un poco desapercibido, pero propuso crear un inventario, así le llamó, Inventario Nacional de las Personas Adictas. En el caso de José Antonio Meade es multiplicar por 4 las escuelas de tiempo completo, crear escuelas incluyentes, apoyar a las trabajadoras del hogar, etcétera. ¿Hay alguna propuesta realmente que ustedes creen que haya anclado un candidato que realmente sea una propuesta referente de un candidato, más allá del hablar, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, de decir acabar con la corrupción es acabar con todos los males de México? ¿Hay alguna propuesta con la que ustedes se queden? Pues a mí me gusta la propuesta de Andrés Manuel en el sentido de rebajar los sueldos de los funcionarios públicos, sobre todo de primer nivel, empezando por él. Creo que es absolutamente viable y eso le da un bajón importante al presupuesto que se va en nómina, ¿verdad? Al dinero que se va por conducto de la nómina, a disminuir los privilegios, la vida de reyesuelos que se dan esos funcionarios, también ayudaría mucho. Por supuesto que no es una única medida la que va a venir a solucionar los problemas o a hinchar la bolsa para repartir el dinero que quede, ¿verdad? Pero es una buena propuesta y me parece absolutamente viable. En este caso, cuando habla del ejemplo Andrés Manuel, yo creo firmemente en que sí es importante que el primer mandatario del país
sea un ejemplo, sea un tipo ejemplar. En este sentido tiene que ver no tanto con la cultura que él tiene o el dominio de los idiomas que él tiene, que no los tiene, ¿verdad? Sino con el hecho de que todos sepamos que es un gobernante que vive en la justa medianía juarista que él tanto venera, ¿verdad? Entonces me parece que eso es viable junto con otras posibilidades de ahorro, junto con la transparencia que busca abatir la corrupción, que el dinero no se vaya, por ejemplo, en moches, ¿verdad? Para conseguir contratos y demás. Y, por ejemplo, ayer habló del caso de las medicinas. ¿Cuánto nos cuestan las medicinas en el servicio de salud? Que nos cuestan al doble, al triple, al cuádruple de lo que realmente valen. Entonces eso también es una fuga de dinero que disminuye la calidad, en este caso, de los servicios de salud. Entonces, yo creo que todas las propuestas de los candidatos pueden ser viables, pero ahorita la gente no escucha tanto eso. La gente se conecta más bien con ideas muy, muy elementales y no cala hondo. Por eso los debates están más bien dirigidos al voto mayoritario. Y como en México la mayor parte de la gente está desinformada o no le interesa tanto esto, vive despolitizada casi de tiempo completo, pues entonces las propuestas van dirigidas a un elector de a pie, no tanto al elector sofisticado, académico, etcétera. Claro, a eso iba, Javier, porque de por sí 90 días de campañas es un suplicio, ¿no? Es un calvario el que vivimos todos nosotros, que pareciera que efectivamente pues las propuestas a la semana ya quedaron a un lado completamente, ¿no? ¿Tú te quedas con alguna propuesta y qué opinas de esto último que dice Jaime? Coincido en mucho con lo que señala Jaime y me parece que tendríamos que entender que los candidatos no traen todas las soluciones ni saben de todo. Sin embargo, en los debates nos hacen ver como que tienen un remedio, una propuesta para todo. A mí me hubiera gustado mucho escuchar de cualquiera de los cuatro decir, no sé, que llamaré a los expertos, a los que saben de esto, y tendrán que hacer las propuestas en los cómo, ¿sí? El servicio de salud se propone por ahí, no recuerdo si fue MID o quién, respecto a hacer un sistema unificado de salud, incluso para hacer las compras en común, etcétera, todo eso. Segundo, me asustó cuando tanto Andrés Manuel y Anaya expresaron su ignorancia respecto a la reforma educativa, o sea, una ignorancia rayando, no sé, no puedo expresar más. Se refiere únicamente a la cuestión de los aspectos laborales, que es una parte de la reforma, pero no hablaron del nuevo modelo educativo, no hablaron de la propuesta curricular para la educación obligatoria, incluso propuestas de Calderón, perdón, ya confundía al anterior Calderón, ¿verdad? De Anaya y de López Obrador, ya viene contenido en la nueva reforma educativa. Eso a mí me parece grave porque es algo tan importante que se ha señalado y que incluso dicen que lo van a quitar o lo que van a modificar, pero no lo están conociendo. Eso a mí se me hace grave. La otra, sí, la corrupción es un problema, pero no es una causa, es una expresión de este sistema. Sí, es un sistema en donde el capital es el que está predominando y va a hacer uso del capital para maiciarlos, como dijo algún personaje importante en nuestra historia. Sí, la corrupción es indignante, hay que acabarla junto con la impunidad acabarla es un ideal, disminuirla creo que sería un buen comienzo, porque me parece que también hay historias no solo negras, sino verdaderas en torno a los cuatro candidatos respecto a la corrupción. ¿Sí? La otra situación que me parece importante es que hay que recordar lo que pasó en la elección de Estados Unidos entre Clinton y Trump. Todo el mundo le apostaba a Clinton. Todo el mundo. Sí, quiero decir que yo nunca le aposté a que iba a ganar Clinton. No porque estuviera a favor de Trump. No. El contexto mundial es de derecha. Sí, es de derecha. La derecha está regresando, está retomando en muchos países. El ejemplo así más evidente es en este caso Estados Unidos. No debemos dejar de lado en ningún momento a Anaya, ¿sí? Que el Partido de Acción Nacional tiene una historia importante en México, tiene muchos partidarios en México, ¿sí? Y
en esta ola de regreso a la derecha no es descabellado. Este arroz no se ha cocido para ti. Definitivamente que no. En ningún momento se ha definido, pero lo que creo que sí se está definido es que gane quien gane, el ADN del ganador no será priista. ¿Sí? El ADN político de quien gane no será priista. Mitt no es priista. Seamos claros en eso, ¿sí? Se incorporó porque era candidato. Pero eso lo hace completamente más priista que cualquiera. Bueno, pero también estuvo con Felipe Calderón y todo. Es decir, es una gente que sirve. Pero ya al dijo sistema. que hay que darle las gracias al PRI por tantas cosas. Y también al PAN, ¿verdad? O sea, es producto de. Ojo. Independiente, no sé qué de cosas son Rodríguez, independientes. sí, o sea, no, son sin nada. partido político, pero no son independientes. Claro. Andrés Manuel tampoco es independiente y tampoco es antisistema. Juega con las reglas del sistema, está dentro del sistema. Pero ¿no tiene ADN priista? Sí, claro que sí. Claro, es cierto, porque tienes razón, Paco. Sí, porque el origen de López Obrador sí es en el prismo y ahí está la base. Anaya, yo creo que me recuerda un poco a Fox, fíjate, porque me parece que tampoco es más bien se le impone al partido, igual que Fox toma por asalto al PAN. Me parece que Anaya toma por asalto al PAN, expulsa a la exesposa de un expresidente de la República, ¿sí? Y se apropia del partido. Esta capacidad que tiene Ricardo Anaya me parece que es importante tomarla en cuenta. Para mí, no está decidida la elección. La elección se va a decidir una vez que tú, yo, la gente que nos está escuchando, emita su voto, ahí se va a decidir. Ahorita son especulaciones, son aproximaciones, pero no está decidido. Y la otra es, ¿merecemos estos candidatos? No. Es decir, vemos los debates que son grandes espectáculos, pero en la realidad son estos candidatos los que necesitamos. Y la otra que me parece también es trascendente, bueno, son 2 puntos. Uno, creo que tenemos que generar formas alternas de llegar a la presidencia de la República, de llegar a los puestos de gobierno, no solo a través de los partidos, ¿sí? Esa es una. Y la otra... Pero estamos lejanos de eso, ¿no, Javier? Pues sí, pero hace falta, Paco. Hace falta. Lógicamente no se van a apuñalar ellos mismos, ¿sí? Pero la otra situación es, sí hablamos de candidatos, sí hablamos de partidos, pero no hablamos de ciudadanía. Y yo creo que ahí es donde tendríamos que centrarnos muchísimo en cuestiones no solo electorales, sino también en cuestiones de transparencia, de exigencia, sí, de vigilancia respecto a los gobiernos. Y otra cosa que me parece importante es que quien llegue a un puesto de elección, que no digo que es popular, es de elección, tendrían que renunciar a sus partidos políticos. Porque escuchamos nosotros la bancada del PRI, la bancada del PAN, del PRD, de Morena, pero no escuchamos la bancada de México, ¿sí? Y creo que tendríamos que trabajar también en ese sentido, de tener servidores públicos, funcionarios, mandatarios, que realmente respondan a los intereses nacionales, no a los intereses de los partidos. Y la otra es que si no estoy, por ejemplo, si a mí no me dan una candidatura, me voy a otro partido o hago otro partido. Sí. ¿Sí? O sea, yo creo que sí, a lo mejor soy de esos analistas a la antigua, ¿verdad? Pero yo creo en la consecuencia política, yo creo en las posturas políticas, ¿sí? No de una manera ortodoxa ni químicamente puras, sé las negociaciones de coyuntura, sin embargo, me parece que gane quien gane, pierde México. Que sería bastante, que ya de por sí es grave. Oye, Jaime, ya casi llegando al final del programa, Javier dice que este arroz no se ha cocido, pero finalmente, aparte de eso, pues viene el Mundial de Fútbol. ¿Eso abonará a que se mantenga esta tendencia aparente o abonará a que por ahí en un huequillo se introduzca algo que pueda afectar las preferencias? Pues mira, ha habido 3 debates.
y algunas turbulencias intermedias y las encuestas no se han modificado. A menos que pase algo, una hecatombe y que salgan a votar los indecisos, los que se han negado a declarar su preferencia en las encuestas, pues esto puede cambiar. A mí me parece, como lo dicen muchos analistas, incluso los que antiguamente se mostraban más oficialistas, pues parece que las cartas ya están echadas y la suerte ya está echada y bueno, vamos a esperar el 1 de julio para ver qué pasa. Yo creo que el temor con el que han rodeado a la figura de López Obrador habla del temor del sistema a perder un montón de privilegios. No van a cambiar las cosas tan rápido, por supuesto, ni en un sexenio siquiera, porque hay vicios muy arraigados en el país. Uno de ellos, por supuesto, el más grande quizás el de la corrupción. Hay inercias que no se pueden atacar de un día para otro. Pero es una primera piedra para un cambio hacia algún rumbo menos pernicioso para la mayoría de los mexicanos. En ese sentido yo estoy tranquilamente optimista en el sentido de que algo puede modificarse, sobre todo para la gente más desfavorecida. Hace rato hablabas de una de las propuestas, acabar con el seguro popular. Eso no significaría, por supuesto, desaparecer alguna forma de atención en términos de salud para la población más vulnerable. Yo creo que todo eso está contemplado y una de las políticas que me gusta del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador es que él ya ha abierto sus cartas en términos de colaboradores. Ayer anunció a la que sería directora del CONACYT, si él gana. Poco antes en el anterior debate había hecho lo mismo con otra cartera. En fin, él ha abierto sus cartas como diciéndole a la población: estén tranquilos, no voy a gobernar solo. La gente que me rodea es gente competente, es gente con autoridad, es gente honesta. Por supuesto con sus fichas negras, escandalosamente negras. Esto por el pragmatismo del cual ya se habló hace un ratito. Pero bueno, son los lastres y los cánceres que todo partido y toda agrupación política debe ir tolerando en estos tiempos de apertura y de cierto cinismo ideológico. Creo yo que si bien es cierto, hay muchos impresentables en todos los partidos, en el caso de los que están cerca de Andrés Manuel López Obrador, son males necesarios. O sea, tenía que sumar porque tenía que sumar. Llegar puro, virginal, al 1 de julio era prácticamente imposible. Y esas fichas negras van a pesar, pero no creo que sean decisivas a la hora de que la gente decida su voto. Javier, Jaime, muchas gracias. Antes de irnos, no les pregunto por quién van a votar, pero sí les pregunto, si tuvieran 1,000 pesos y están en Las Vegas, tuvieran que apostar esos 1,000 pesos, ¿quién creen que va a ganar? Yo he votado desde 1982, que fue la primera oportunidad que tuve para hacerlo, por lo que representa a los partidos de izquierda. El primer voto que di fue para Arnoldo Martínez Verdugo del PSUM, y desde entonces he votado por la izquierda. No va a ser la excepción. He votado 2 veces por Andrés Manuel López Obrador y lo voy a hacer por 3ª vez. ¿Pero va a ganar Andrés Manuel? Creo que sí. Javier, sí. Ya yo dijo, no apuesto. No ya dijo abiertamente Jaime por quién va a votar, sí, y además cree que va a ganar. Yo, mi voto soy de los indecisos. Sí, me ubicaría en los indecisos. No estamos viendo a alguien una postura muy visible. No estamos viendo al Bronco. Hay que ver al Bronco. No, pero el Bronco no tiene nada que hacer. Hay que ver al Bronco, nada más. Nada más les digo hay que verlo. No quiero decir que va a ser el próximo presidente. Digo, hay que poner atención al Bronco, nada más. Sí. Pues ahí están. Jaime Muñoz, Javier Ramírez, muchas gracias a los dos por esta charla. Gracias también a Beto Rubio en los controles. Yo soy Paco Rodríguez, nos vemos a la próxima. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos cara a cara en la próxima emisión.